Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con el doctor Juan Justi. La situación en San Pedro es un poco complicada, eh, de manera tal de que vamos a intentar conversar con él a ver cómo lo está viendo el tema. Podemos corregir un poquito, tengo algún retorno complicado para que podamos hacer la comunicación con mayor calidad. Sin reformas estructurales en la administración pública, no estamos en Jujuy en condiciones de soportar otra crisis de esta magnitud, ¿eh? Esto tiene que quedar muy claro. El nivel de inoperancia es la consecuencia del nivel de politización que está enquistada en la administración pública. No es lo mismo la dirección pública profesional que la politización de la administración. Son dos cosas totalmente distintas. El Estado, el Estado está sembrado con gente, con personas eh, aterrizados como consecuencia de la confianza política de alguien para hacer algo en medio de una organización que no conocen. Y a propósito, tengo dos preguntas para que nos interroguemos en este sentido. Si no conocen la organización a la cual pertenecen, ¿con qué criterio eligen a sus colaboradores? Segunda pregunta, ¿con qué criterio van a diseñar las políticas públicas adecuadas? Es lo que estamos viendo. ¿Sabe una cosa? Todo da igual. Todo da igual. Porque simultáneamente nadie les exige cuentas sobre el resultado de su gestión. ¿Y sabe qué es lo más disparatado de todo esto? Que a esta locura la termina pagando usted. Ahora bien, después de este desastre, ¿nos vamos a permitir seguir siendo indiferentes frente a lo que significa la gestión pública? ¿Se va a seguir con el formato de los 80, de los 90, que son parte del siglo pasado? Mire, hay un registro periodístico que es, a mi criterio, la síntesis que puede servir para entender este comentario. La foto, ahí la estamos viendo, la foto del señor Morales repartiendo un bolsón con cuatro cosas, lo dice todo, es la misma foto de hace 30, 40 años. Bueno, eso es la administración pública. Esa es la síntesis de la administración pública. La demostración de la receta reiterada, que ya tiene 30, 40 años. Esa es la respuesta del señor Morales, o de la administración pública frente a los problemas. De manera que vale una última pregunta, antes de ir con el doctor Justi. ¿Cómo se hace para achicar la enorme brecha entre la representación de esta foto que usted está viendo, de esta foto que usted está viendo, y los enormes desafíos que se vienen? La verdad, no lo sabemos. ¿Cómo le va, doctor Justi? Gracias por estar ahí. ¿Cómo estás? ¿Me escucha, Juan? No lo estoy recibiendo con audio. A ver, ¿podemos corregir el audio? Estamos en línea con el doctor Juan Justi, para este, revisar qué es lo que está pasando a esta hora en San Pedro. ¿Me escucha, doctor? Yo te escucho perfectamente, ¿vos? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Cuénteme, doctor, ¿cuál es la situación a esta hora en San Pedro? No, la situación es calamitosa. Acabo de hablar con un médico que está de guardia. Acaba de recibir 5 pacientes presuntamente con COVID, porque tiene toda la sintomatología, pero no tiene el PCR. Y está solito en la guardia. Una guardia en el hospital Patterson, donde el oxígeno se acaba y no lo reponen. Una guardia donde
los tubos no tienen manómetros, un hospital Patterson que desde el sábado 15 a la tarde, que está con problemas de agua. De hecho, el fin de semana se cortó 3 veces el agua porque evidentemente no hay personal de mantenimiento que haga las cosas. Un hospital donde la farmacia le retasea los medicamentos a los servicios, un hospital que realmente a su puesto de salud no los asiste. Recién hablé con un médico amigo y está preparando kits de camisolines, barbijos, guantes, para regalarle a los centros de salud y entregarle a la gente que hace los hisopados. Un hospital donde se hacen 4 o 5 hisopados por día y hoy los llevaron a 15. Digo, esta es la situación de San Pedro de Jujuy, ¿no? Está colapsada, no hemos estado preparados. Yo creo que ya lo habíamos hablado con Andrés en la radio, cuando la guardia colapsó hace un par de días, y salió el director a decir que era mentira, que estaban reformando la guardia, y no, la guardia, yo estuve averiguando con la gente que trabajó ese día guardia, y colapsó. Y además, no sé si vos viste los videos que se viralizaron en redes sociales, que son del Hospital Patterson, no son de otro hospital. A la gente que filmó los videos pidiendo auxilio por el acto de desesperación, el doctor Marcelo Villa las ha amenazado que con iniciales sumarios administrativos, ¿no? A esas personas, a esos médicos, a esas enfermeras, porque no se tiene que conocer la realidad. Como si ocultar la realidad sería bueno, ¿no? Mirá, para cerrarte la idea, el día viernes el presidente Alberto Fernández dijo que cuando uno va al médico quiere saber la verdad. Bueno, los ciudadanos, yo cuando viene un cliente al estudio le trato de decirle mi opinión la más cruda posible. Y acá quieren ocultar la verdad y van a terminar haciendo un mal diagnóstico, Alejandro, ¿no? Sí, claro, entiendo. Y en este contexto, doctor, ¿qué hace el COE de San Pedro? Bueno, este es el problema, porque hablaba con un amigo médico, que es una eminencia en San Pedro de Jujuy, uno de los decanos hoy de la medicina de San Pedro, una persona exitosa incluso en su profesión, y le digo, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Decime qué hay que hacer. El gran problema, dice, que es la falta de conducción por parte de las autoridades del COE municipal, por parte del intendente y por parte del director. Porque acá hay una anarquía, ¿no es cierto, Alejandro?, que nos lleva a esta situación. Es decir, ¿por qué no hay EPP? Y no hay EPP porque no los gestionan, no los compran, no los distribuyen, y tiene que salir la comunidad, ¿no es cierto?, a repartir los EPP, lo mismo que en el Oscar Orías, ¿no? O sea, una amiga, la doctora Gisela Maceo, hizo 2 colectas ya para comprar EPP. Evidentemente, entonces, no es un problema que falta personal, no es un problema que los recursos no están siendo bien administrados, y de hecho la plata que se mandó para equipar en elementos de protección personal, estos son los EPP, no fue gastada en eso, habrá sido gastada en otra cosa, y esto es lo que van a tener que rendir cuenta, porque hay que saber, el jujeño tiene que saber que el sistema de salud fue el gran enfermedad, porque no tenían los EPP calidad suficiente, Alejandro, ¿no? No porque tengamos malos médicos, malos enfermeros, tenemos muy buenos médicos y muy buenos enfermeros. El tema es que si vos le das malos elementos de calidad, elementos de mala calidad, va a ser un problema. Mira, ayer hablaba con una enfermera que no le pagan el sueldo hace 2 meses, hay otros casos de que no le pagan el sueldo hace 3 meses, enfermeras que están haciendo reemplazo, me dice, Juan, hacía el triage con bolsas de supermercado, ¿no? Es terrible, o sea, se ponían las bolsas de los supermercados como elementos de protección personal. Esta es la realidad de San Pedro de Jujuy. Y no ahora, qué curioso todo esto, Juan, ¿no? El gobernador hace ya un tiempo dijo, la prioridad la tienen los médicos. Y vos me estás diciendo que sí, hay enfermeros y hay médicos que no han cobrado el sueldo, enfermeros que no han cobrado el sueldo. Hay enfermeros que no cobran el sueldo. Ayer me hicieron 3 consultas de distintos lados
porque en redes sociales me puse a disposición de todo el personal de salud, porque para que este delincuente que es Marcelo Villa deje de presionar a los enfermeros, ¿no? Y el personal que presta servicio. Acabo de tener, antes de hablar con vos, una consulta también vía Facebook, que le dijeron le van a cortar el contrato, ya no vuelven más, personas que están aisladas, o sea, se quedan sin el trabajo, no cobran, no tienen ningún tipo de esperanza, ¿no? Entonces, sobre todo, hay una situación que ha colapsado y no saben cómo conducirla, no hay conducción. El gran problema de la provincia es la falta de conducción, la falta de profesionalización que vos decías en tu comentario. Acá el COE, la semana pasada, intentó abrir pubs y bares, después por presión de los médicos de San Pedro se volvió marcha atrás y hoy estamos en zona roja, pero la zona roja es 2 días, así que, pero es una zona roja donde vos salís al centro y está todo el mundo trabajando. La verdad que los mensajes son bastante contradictorios. Acabo de venir de tribunales, donde la vida del tribunal es normal, cuando hay una disposición del COE que estamos en zona roja. Entonces, estos mensajes contradictorios que arrancamos, que damos marcha atrás, es la anarquía de la provincia de Jujuy. Y eso es conducción política, no es otra cosa, ¿no, Alejandro? Es conducción política. Ahora Juan, digamos, vos planteabas el tema, la cuestión de la conducción, la cuestión política. Ahora estamos en un gobierno que le faltan 3 años. ¿Cómo se sale de esta situación frente a lo que estamos viendo? No, yo lo que creo que hay que esperar que pase esta pandemia y que se activen los mecanismos constitucionales que se tengan que activar. Gerardo Morales se va a tener que hacer responsable de qué hizo con la plata que le mandó el gobierno nacional para la pandemia, ¿no? Va a tener que rendir cuentas, y si no rinde cuentas van a tener que los diputados y el gobierno nacional estar a la altura de las circunstancias. Nosotros no podemos tener este tipo de gobernador los próximos 3 años, porque vos lo decías muy bien, no estamos preparados ni para esta pandemia ni para otra catástrofe similar. Dios quiera que no pase, pero si llegase a haber un terremoto, nosotros estamos en zona sísmica, ¿qué va a pasar? O sea, si llegamos a tener algún otro acontecimiento de la naturaleza, este equipo ha demostrado que no está en condiciones, pero básicamente, ¿sabes por qué no está en condiciones? Uno no tiene que tener todos los conocimientos técnicos y científicos, Alejandro, porque es imposible conocer todo, es imposible conocer todo. Ahora, lo que uno tiene que tener es la humildad de convocar a los mejores, saber a quién convocar. Vos no podés haber afrontado esta pandemia y haber dejado de lado a los 2 mejores infectólogos de la provincia, que son Cacho Remondegui y Jorge Ripoll. O sea, tienen que estar los que piensan como vos y los que no piensan como vos. Entonces, el gran problema de este gobierno, aparte de su inutilidad, ¿no es cierto?, es su soberbia y su nivel de improvisación. Entonces, si vos mezclás son inútiles, soberbios e improvisados, tenés un cóctel que está llevando a 133, ha llevado la vida de 133 jujeños. ¿Por qué las otras provincias, te digo, Formosa, Salta, Catamarca, Santiago del Estero, que tienen, con los salteños somos idénticos, coqueamos, tenemos todo y no tienen este nivel de colapso? Ahora, por esta Juan, realidad. Esta mañana, Juan, ¿me escuchás? Sí, te escucho, no te escucho. Vos sabés que esta mañana leíamos por radio el informe o parte del informe que elevaron los médicos enviados por el ministro Ginés González García a la provincia de Jujuy para que hicieran un relevamiento de la situación. El documento tiene 29 páginas donde se le señalan los errores cometidos por el señor Morales. Digo el señor Morales porque él es el que venía encabezando el tema del COE, como parecía un médico, hasta hace algunas horas. Bueno, por eso lo menciono como responsable de la conducción. Ahora, el informe tiene 2 columnas, la columna de los problemas y la columna de las soluciones. Yo me pregunto a esta hora si realmente hay voluntad política de corregir lo que le sugieren los otros. Y la verdad que eso es esa es la gran incógnita. Mirá, cuando
Salud de Nación quiso mandar por primera vez los médicos, Morales hizo un escándalo, el inicio del brote de la pandemia hará un mes, hizo un escándalo y le pidió a Nación que no le mande nada y terminó hablando con el gringo Schiaretti que le terminó mandando a los 4 terapistas, que bueno, que después hubo problemas, nada. Es decir, yo no sé si tiene voluntad de solucionar, porque si vos tenés voluntad, te hubieses juntado en febrero y hubiese hecho las cosas en febrero, te hubiese equipado en febrero, porque hubiese convocado a todos los actores. Lo que pasa es que Morales sabía que iba a llegar plata y quería, primero, hacer los negocios en la pandemia. Y segundo, quería llevarse todo el rédito político. Y hoy me decía un amigo que tiene contactos en el Ministerio de Salud de la Nación, que los médicos en Jujuy no quieren venir a Jujuy porque ya está la brasa caliente, o sea, ya está por más plata que le pongas a los médicos del país, hoy no hay médicos, esto es lo que te contaba, en la guardia del Hospital Patterson, un solo médico recibiendo pacientes en una situación de pandemia. Los médicos no quieren venir porque no tienen, primero no hay condiciones dignas de trabajo, segundo, ya explotó el tema, entonces que se hagan cargo Morales, que se hagan cargo los jujeños, cuando pase esto capaz que vamos a ayudar. Entonces yo creo que Bowie tendría que estar agarrando la columna de soluciones y empezar a hacer caso, ¿no? Pero para hacer caso van a tener que dejar de hacer negocios, van a tener que empezar a bajar un poco la soberbia. El gran problema de Gerardo Morales es su soberbia, y creyeron que era buen gobernador porque tenía un presidente como Mauricio Macri que le tapaba todos todos estos errores que venimos denunciando con Guillermo Snope, con Alejandra Ceja, con todo el grupo de compañeros que venimos militando, con Julio Ferreira. Todos estos errores eran tapados el año pasado con la plata del gobierno nacional, con la plata del gobierno nacional y por Mauricio Macri. Hoy, en la situación de crisis, se demuestran los buenos gobernantes. Y Gerardo Morales ha demostrado ser un gobernante pésimo, ni mediocre, es un pésimo gobernante, porque básicamente esto es una persona que no está preparada, a pesar de que vivió toda la vida del Estado. No nos olvidemos que él es legislador del año 91, es un soberbio, ¿no es cierto? Y hay que hablar con los radicales, cómo conducía el Partido Radical antes de ser gobernador, y además es un improvisado, porque no está porque los errores que estamos viendo en la provincia de Jujuy es esto, es la falta de conducción política. A ver, Alejandro, gastan plata en un show televisivo, y no gastan plata en los elementos de protección personal para el cuidado de la personal de salud, ¿no? Vos que sos un hombre que estás vinculado de alguna manera a la justicia, ¿no te llama la atención que ningún fiscal, frente a todo lo que se cronica, frente a todo lo que se informa cotidianamente, frente a la realidad en sí, no haya ningún fiscal todavía que haya tomado carta en el asunto sobre alguno de los temas planteados? Bueno, a nosotros nos llama la atención que los fiscales federales no actúen, ¿no? Porque estos son delitos federales, porque son delitos contra la salud de la nación. El delito de propagación de enfermedades es por incumplimiento de los deberes del funcionario público. O sea, si vos no le das los elementos de protección personal, estás incumpliendo tu deber. O sea, no tiene que ser el enfermero el que se compra el EPP, sino tiene que ser el Estado que le provee el EPP y de calidad. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, a mí me llama poderosamente la atención, pero a nivel provincial, por eso es que nosotros, con el doctor Diego Martín Palmieri, Dingui, hemos iniciado un proceso de remoción constitucional a Lelo Sánchez, porque Lelo Sánchez es el hombre de Gerardo Morales en la justicia para perseguir a opositores. No es una persona que ha puesto para investigar delitos. Y los fiscales, ¿no es cierto?, responden las directivas de Lelo Sánchez. Entonces, si algún fiscal llegase a contrariar la opinión de Lelo Sánchez, le inician sumarios o le sacan las causas, como hace Lelo Sánchez cuando una causa tiene un tinte político, se la saca un fiscal, se la da a otro, cuando ese se revela, se la da a otro y va cambiando de causa. Y esto no es algo que yo lo denuncié, ¿no? Esto lo denunció la doctora Ivona Kim, que es la titular del Ministerio de la Defensa Penal y hermana del vicegobernador de la provincia, que en una causa penal donde está involucrada su nieta por un posible y supuesto abuso sexual, como hay una persona allegada al poder político,
de Jujuy, al actual poder político de Jujuy, el doctor Lelo Sánchez le cambió 3 veces de fiscal en la causa. Entonces, los fiscales están atemorizados, no están cumpliendo su rol constitucional, van a tener que dar cuenta. Por eso no se soluciona, creo que esto con la intervención del Poder Judicial, sino se soluciona con un remedio constitucional un poco más grave. Si no es el juicio político del gobernador pasada la pandemia, porque no creo que haya que hacerlo ahora, ya en este momento, pasada la pandemia, la destitución del gobernador mediante juicio político, o la intervención federal plena de la provincia. No son los dos remedios constitucionales, no es un golpe de Estado, son remedios previstos por la Constitución provincial, porque realmente lo que le falta a Jujuy es la conducción política. Y si le falta la conducción política ahora, Alejandro, imagínate el post-pandemia, porque esto no estamos hablando del post-pandemia, ¿no? ¿En serio que le vamos a dejar a Ezequiel Lelo Ibasevich, le vamos a dejar que sea la persona indicada para recuperar la producción de la provincia, para recuperar el trabajo, para recuperar el empleo? No, ni con plata hacen funcionar las cosas de estos muchachos, sino ahí tenés el ejemplo de Cauchari, que hace 4 años o 3 años que tendría que haber estado 2 años terminados, porque ellos dijeron que la construían en 1 año, hace 3 años que vienen hablando de Cauchari, y todavía no tenemos 1 megavatio de energía, y ya hemos gastado Juan, muchísimo. Me quedan pocos minutos. Quiero escucharte. ¿Qué piensa la gente en San Pedro sobre la performance del señor Morales? No, yo realmente he visto que mucha gente ha cambiado su opinión, gente que lo ha votado a Morales, ¿no? Gente que lo ha votado, habla mal de su gobierno, habla mal de sus funcionarios. Acá los médicos en el año 2015 masivamente lo apoyaron a Gerardo Morales por Mario Fiat, porque estaban militando en ese momento, y hoy realmente están desilusionados, están enojados. Se nota que se ha perdido la conducción política de la provincia, y entonces la gente quiere que el gobernante le solucione el problema, no que le genere. Y siente que Gerardo Morales, en vez de solucionar los problemas, le ha generado los problemas. Porque la mayoría de las personas, la política pasa porque le brinden servicios de calidad, puedan tener alguna obra pública, para eso pagan los impuestos, y sienten que Gerardo Morales le ha traicionado el voto de confianza. Y es muy difícil volver de eso, ¿no? Es muy difícil volver de eso, porque, insisto, el problema es la falta de conducción política, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por esta soberbia, por esta inutilidad y por este nivel de improvisación que tiene Gerardo Morales y que se transmite hacia abajo, ¿no? Gerardo Morales no se ha rodeado de los mejores jujeños, Gerardo Morales no se ha rodeado de los más capaces. Gerardo Morales se ha rodeado en su núcleo duro de personas incapaces, que no están preparadas y además que son obsecuentes. Y si no, vos fijate el informe del COE que hicieron el domingo, que fue un monumento a la obsecuencia, ¿no? Si hay un programa cómo se canaliza la obsecuencia en esta provincia, el informe del COE del día domingo, pidiéndole por favor que se recupere, que Morales te necesitamos, que Morales te queremos. Mientras tanto, se han muerto, y esto lo dijo Celina Castellón, se han muerto jujeños porque no había oxígeno en el San Roque. Se han muerto jujeños porque no había oxígeno. A propósito, Juan, el ministro Bobí dijo: compramos oxígeno en Tucumán. Vuelvo a hacer la pregunta. Usted inició este reportaje con el tema de que falta oxígeno en el Patterson. Sí. Entonces, ¿cuál es la realidad? No, porque la realidad es que no hay oxígeno. La realidad, me explicaba ayer una médica que está en terapia intensiva, que es amiga y ha sido candidata conmigo el año pasado en las elecciones, así que es de público y notorio conocimiento en mi relación, es que el sistema de oxígeno central del hospital Patterson no ha sido ampliado en los últimos 5 años. Por eso yo hablo del nivel de improvisación, porque únicamente la UTI tiene oxígeno central. Si vos hubieses puesto oxígeno central en todo el hospital estos 120 días de pandemia, y no te hubiese pasado lo mismo, porque hubieses puesto las chanchas de oxígeno, las chanchas de gas, las hubieses puesto, y cada vez que te vienen a cargar, te cargan muchísimo más oxígeno. Entonces,
realmente, Alejandro, este es el nivel de improvisación. Y cuando nosotros los denunciábamos, nos decían que éramos pájaros de mal agüero y que éramos tiradores de mala onda seriales. Y la verdad lo que estábamos diciendo es llamarle la atención para ver si recapacitaban. Y ahí es donde yo digo que son soberbios, porque vos les mostrás el error y ¿qué hacen ellos? Lo niegan, hacen un mal diagnóstico, lo niegan e insisten en el error. Entonces no se ponen a pensar 2 segundos, Alejandro, y esto lo tienen que saber la gente de Jujuy, no se ponen a pensar 2 segundos. Che, estos muchachos que nos están criticando, ¿tienen razón? ¿Por qué no buscamos otro punto de vista? Yo la verdad, Alejandro, cuando tengo una duda, consulto 2 y 3 libros de personas que piensen distinto en mi campo, en mi trabajo. ¿Y por qué lo hago? Lo hago porque realmente no creo que nadie tiene la verdad absoluta, ¿no? Hay diferentes puntos de vista. Bueno, estas personas se mueven con un nivel de soberbia producto de la incapacidad, el desconocimiento, y nos lleva a que actúen con un nivel de improvisación que es superlativo. Esperemos que pasada la pandemia existan los cambios en Jujuy que le hacen falta a los jujeños, porque vamos a sufrir mucho, ¿no? Porque la pospandemia, y esto lo tiene que saber el pueblo de Jujuy, la pospandemia con esta gente va a ser muy, pero muy dura. Y cuando hablo de pospandemia te estoy hablando de las consecuencias de la pandemia en el campo económico y en el campo de la seguridad, en el campo de la salud y en el campo de la educación, ¿no? Juan, gracias por esta conversación, ha sido muy amable. No, gracias a vos, Alejandro, y no perdamos la esperanza porque creo que viene, a partir de esto, viene un Jujuy mejor. No con estos muchachos, pero viene un Jujuy mejor. Que tengas una gran jornada. Gracias. Bueno. Gracias. Juan Justi, la situación en San Pedro. Chao, hasta mañana.